Hola gente, hoy voy a hablar del primer anime latinoamericano. Yo hago este video porque de seguro que muchos de ustedes no conocen esto y se sorprenderán con esta noticia. Sí existió un anime latinoamericano, de hecho muchos no conocen este dato. Yo no quería mencionarlo antes, más que nada porque no había visto el anime, así que me parecía un poco pretencioso de mi parte. Pero ahora que ya he visto el anime, les aclaro, hay gente que dice que está infravalorado y aunque yo creo un poco lo mismo, tampoco creo que sea una obra maestra. Sí es entretenido y es divertido y estoy seguro que si lo hubiese visto de niño me hubiese encantado, pero no es el caso. Hoy voy a hablar de Cyber Six, un anime hecho por Tokyo Movie Shinsha en el año 1999. Cyber Six tiene una historia muy larga y rara, y es más, me parece que la historia propia de cómo llegó a ser esta obra un anime es más interesante que la misma historia de la obra. Para empezar, Cyber Six empieza siendo un trabajo publicado en Italia, hecho por creadores argentinos. De hecho, hay bastantes obras en Europa que se parecen mucho a los animes. Cyber Six, siendo publicado en Italia, tuvo bastantes números. Después de eso fue publicado en Argentina, pero esta vez en Latinoamérica no apoyaban mucho el cómic o ese tipo de contenido y era presentado para una comunidad más corta y pequeña. Luego de esto, el anime fue producido por Canadá y esto es lo más raro porque se sabe que Canadá tiene alguna historia en la animación que muchos la critican, pero al menos tiene cierta cultura. Aún así, sigue siendo igual de raro que el propio Canadá haya producido una obra hecha por argentinos y publicada en Italia, y fue sacada por el mismo estudio que anteriormente había hecho otras obras conocidas como Lupin III, algunas películas obviamente, Detective Conan también, y Akira, que es uno de mis animes, por no decir mi anime favorito. Este es el primer anime latinoamericano, al menos que yo pude encontrar. No sé si existe otro, pero estoy abierto a la duda. Algunos piensan que este no es un anime. Primero porque los creadores son argentinos y la producción es canadiense. Pero eso no tiene nada que ver, puesto que hay muchas producciones de anime que las hicieron otros países. Y de hecho ya hay bastantes animes que están basados en libros o en obras también de otros países. Además de que hay creadores que triunfaron fuera de Japón y aún así sus obras tienen un anime. Pero además de esto, hay gente que dice que no es un anime porque tiene un estilo completamente diferente. Pero ese tampoco parece ser argumento porque se nota que hay diferentes estilos de anime. Las obras de Masaki Yuasa, por ejemplo, creador de Mind Game o Tatami Galaxy, no tiene un estilo parecido a los que tenía el estudio Ghibli o tampoco a Akira Toriyama. Y Akira Toriyama tampoco tiene unos dibujos parecidos a los de Love Live. Obviamente que existen bastantes estilos de anime y bastantes subgéneros. No hay manera para pensar que esto no es un anime. Que lo haya hecho Tokyo Movie Shinsha con animadores y directores japoneses da más fuerza al argumento y también enfatiza mucho este hecho. Esta obra, por cierto, Cyber Six, fue también adaptada a televisión en una serie argentina. Serie que a mi parecer es bastante mala y nunca tuvo fama y reconocimiento. De hecho, fue un completo fracaso. Aún así, muchos la consideran como una obra de culto en el cine B o de bajo presupuesto, y al menos es interesante verla para los que les gusta el cine bizarro, y creo que sí tiene mucha de esa subcultura. La obra, para los que no la conozcan y ya que no estoy hablando del tema, es una obra de acción y aventuras. Se asemeja un poco a lo que era Batman, la serie animada, pero yo la relaciono un poco más con Batman del futuro. Y obviamente tiene un estilo gótico medio oscuro.
Esta también es algo bastante rara y extraña porque presenta una heroína mujer, y no solo una heroína mujer, sino que es una heroína mujer cuya identidad secreta es vestirse de hombre. Yo al principio pensaba que esta obra era de un hombre que se vestía de mujer y peleaba contra el crimen, pero es agradable saber que en realidad la protagonista es una mujer muy fuerte y decidida y que su alter ego, o sea, su identidad secreta es un hombre. A mi parecer fue muy revolucionario para la época. No quiero que esta obra sea tomada como símbolo feminista ni nada parecido. Es entretenido y a mi parecer bastante original ver a la mujer como un símbolo de fortaleza y al hombre un símbolo de debilidad. Este mismo concepto de identidad secreta era tomada por Superman, pero Superman, aunque su identidad secreta sea Clark Kent, un hombre un poco débil y no muy fuerte, al final de todo termina siendo un hombre muy poderoso cuando tiene que hacer su labor de superhéroe. Pero aquí es un poco contrario. De hecho, la protagonista Cyber Six es una protagonista que muestra muchos sentimientos. De hecho, puede sentirse enamorada o incluso triste o emocionada, lo cual no he visto mucho en otros héroes de aventuras. Por ejemplo, Batman casi nunca mostraba estos sentimientos. Por poner un ejemplo, muchos eran héroes decididos y Cyber Six, en cambio, era muy frágil en ocasiones. A pesar de que era muy fuerte, ágil y poderosa, también presentaba muchas características propias de alguien con miedo o con preocupaciones. Y para mí eso es lo más interesante de la obra. Esto no lo había visto nunca en un anime, al menos no un anime anterior a este. Recuerden que fue sacado en 1999. Claro que hay obras de anime que tocan la sexualidad y la violencia, y hay muchas heroínas japonesas también que se pueden considerar bastante rudas y maduras. Pero el hecho de que Cyber Six sea una obra más enfocada a estos temas hace que la obra se sienta completamente diferente. Y obviamente sí podría tener una buena adaptación al anime, pero este no es el caso. El anime es muy infantil comparado con su material de origen. En su cómic original se mostraban desnudos e incluso drogas y más violencia de la que se muestra en el anime producido por Canadá. De todas maneras, sin tomar en cuenta su material de origen, aún así es bastante deficiente en algunos casos. Es un poco infantil y agarra mucho de las obras de aventura de esa época, por ejemplo Batman o Gárgolas, entre otras. Y más que nada presenta aventuras de la semana o incluso aventuras del día, donde siempre se tendrán que enfrentar a nuevos conflictos. Conflictos que muchas veces, aunque tengan una base científica, se notan bastante convenientes para la trama y solo están hechos para poner un obstáculo para la protagonista. Me gustaría hablarles más de la historia, pero a mi parecer no es tan interesante como lo que les acabo de decir. Se supone que la protagonista es como un biocyborg androide o algo parecido, una creación artificial hecha por un científico nazi. Y ella es la única que sobrevive de los otros experimentos que hizo de la misma serie. Ella es la Cyber Six porque es la número 6 del proyecto Cyber del malvado científico Von Reicher. Pero, como les dije, no tiene mucha importancia porque siempre se enfocarán en la aventura de la semana. Y además me parece una historia de origen, aunque algo creativa, también tiene algo de sus conveniencias. Al menos como se la presentó en el anime. No he leído los cómics italianos, obviamente. Pero es al menos divertido conocer la historia de lo que fue y lo que es el primer anime latinoamericano y la primera producción que yo conozco entre Argentina, Canadá, Italia y Japón. Se nota bastante que esta obra triunfó en todo el mundo, menos en su país de origen, y es raro que no mucha gente hable de esto. De hecho, me he encontrado más gente que habla del Cazador, otro personaje del cómic argentino, y también que conocen
obras como por ejemplo Patoruzú, Mafalda e incluso Super Hijitus, pero nunca mencionan a Cyber Six. Y a mi parecer es una obra que merece más reconocimiento, porque presentaba en su tiempo una heroína fuerte, decidida, pero que a su vez tenía bastantes emociones y preocupaciones, cosas que incluso hoy en día no se ve muy seguido. De todas maneras, espero que les haya gustado este video y solamente era para presentarles esta obra. Nos vemos y espero que le echen un ojo. Hasta luego, chao.